Rayos y centellas. Bueno, bienvenidos a un nuevo Rayos de Centellas. La idea es repasar un poco de la historia y capaz algunos de los cómics y pelis más importantes o más destacadas para ver de quién es para mí el personaje más grande de todos los tiempos. Estoy hablando de Batman, con motivo del Batman Day, que se celebró. El Batman Day es una fecha internacional. Este año se celebró el 16 de septiembre. No es una fecha fija, sino que en general es el tercer sábado de septiembre. El primer día oficial dedicado a Batman se celebró el 23 de julio de 2014, coincidiendo con la Comic Con Internacional que tiene lugar en San Diego, y fue para conmemorar el aniversario número 75 del debut del personaje, que fue en el año 1939 en el número 27 de la colección Detective Comics. En ese momento todavía las revistas no tenían obviamente el nombre del personaje, pero a Superman le estaba yendo muy muy bien en tema de números, entonces básicamente lo que se planteó fue, si Superman es el personaje que representa la luz, entonces tenemos que tener uno que represente la oscuridad, como para captar al usuario que no estaba comprando esas revistas. La cuestión es que DC fijó, por ejemplo, una segunda fecha para el sábado 26 de septiembre de 2015, acompañando el Batman Day con el lanzamiento de varias publicaciones especiales y otros productos. Básicamente se empezó a usar esa fecha como un momento para presentar nuevas publicaciones, nuevos videojuegos, novedades de proyectos. Este año se da la particularidad de que, como estamos en huelga de guionistas y de escritores, perdón, y de actores, no va a haber novedades de próximos proyectos, pero bueno, se sigue celebrando y recordando los grandes momentos de uno de los personajes más importantes de la cultura pop, porque trascendió absolutamente todo. Bueno, yo les decía que la primera publicación fue en 1939. El personaje fue creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger bajo la propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en la revista Detective Comics número 27, que se publicaba en la editorial National Publications el 30 de marzo de 1939, y la historia se llamaba El caso del sindicato químico. Era justamente un caso en el que el otro personaje tenía ahí como un problema químico y terminaba vendado, algo así como muy... Después un poco de eso se pudo ver en Hash. Podemos decir que hubo alguna inspiración o no, pero ya eso es pura teoría. La cuestión es que cuando se crea el personaje, Bob Kane se queda con todo el crédito y medio que a Bill Finger se lo relegó un montón. Hay un documental que habla mucho de esto, pero con el tiempo se le dio la coautoría a Bill Finger porque él fue el que planteó algunas de las cosas más importantes de Batman, como el tema de las herramientas, incluso el desarrollo de algunos de los villanos, porque una de las cosas que hace tan grande a Batman es que no solo el personaje es gigante e icónico, sino que tiene una galería de villanos increíbles que son tan gigantes e icónicos como el mismo personaje, algo que no pasa con otros superhéroes. Y por eso es tan trascendental su historia. Batman en los cómics tuvo un lanzamiento que fue impulsado por la ola que estaba teniendo Superman. Después tuvo también un gran impulso, mejor dicho, cuando salió la serie. Batman es un personaje que tardó muy poquito en hacer el traslado de las páginas a la serie de televisión, porque en 1943 tuvo la primera serie live action, que eran unos seriales, justamente porque se dividían en dos partes y eran bastante cortitos, eran en blanco y negro. Después, en 1949, surgió Batman y Robin, que era como una continuación, por más de que cambiaban algunas cosas, nada, seguía teniendo la misma esencia, justamente. Y, ¿qué sucede? Todo esto se dio durante la época dorada de los cómics, por lo menos para Batman, que empieza a tener una especie de declive en la época de los 60. ¿Qué pasa? En 1966 surge la serie live action de Batman, que va del 66 al 68, protagonizada por Adam West. Y eso hizo que
haya un resurgimiento de Batman en los cómics. Si no hubiese sido por esa serie, hubiesen cerrado literalmente el personaje, no se hubiese seguido publicando porque le estaba yendo realmente muy mal. También a la vez, en 1966 sale la primera película live action con Adam West y a partir de ahí comienza a haber una cantidad de series y de películas animadas que empiezan a adaptar historias de los cómics y a mezclar al personaje con otros de la galería de DC Comics. Realmente hay muchas adaptaciones, tanto en cine como en series, como en videojuegos del personaje. Yo podría decir, bueno, todo el mundo vio algo de Batman, pero la realidad es que no necesariamente, simplemente el personaje es tan grande que todos los conocemos, pero puede pasar que haya alguien que te diga, no, la verdad no vi nunca nada de Batman, no tengo ni idea por dónde entrar. Bueno, una gran puerta para iniciar son obviamente los cómics. Yo creo que voy a hacer una recomendación solamente de 3, porque la verdad es que hay muchísimas guías de lecturas de Batman, pueden buscar en YouTube y van a encontrar 3 millones de guías de lectura, no aportaría mucho, pero voy a hacer mi recomendación personal ahora en un cachito. Sí quiero recordar que hubo muchísimas modificaciones respecto al personaje, o sea, el personaje que se publicó por primera vez en el 39 no es exactamente el personaje que estamos viendo ahora. Sí es cierto que sigue teniendo, bueno, la historia de origen la mantiene, aunque en un principio era distinta. Tiene este tema de que es un detective que está muy influenciado por dos cosas. Por el Zorro, que era un personaje que en esa época estaba muy en boga porque la marca del Zorro se había estrenado en 1920 y era un personaje tremendamente grande. Pero bueno, lo que les decía es, tomó cosas del Zorro, también tomó cosas de Sherlock Holmes, como la faceta detective que tiene, que la sigue teniendo. Y después, bueno, se fue marcando, la historia que hoy conocemos se fue desarrollando con los cómics, porque la versión definitiva del Batman que conocemos se empezó a formar más a partir de la edición número 28, 29 y hasta el 33, porque por ejemplo en los números 29 y 31 de esas ediciones empieza a usar el cinturón, el boomerang, el avión, todos estos elementos que siempre está el chiste de que Batman tiene un elemento para todo, un batielemento. Pero recién en el tomo 33 se empieza a explorar el origen y la vida personal de Batman, se empieza a desarrollar un poco más en Bruce Wayne y no solamente en Batman. En el volumen 38 se sumó a Robin, que es como el padre de todos los sidekicks. Robin es realmente como el primer sidekick en importar. Volviendo al tema de las recomendaciones, yo creo que para mí la gran entrada es Año 1, Batman Año 1 de 1988, creado, guionado por Frank Miller, que lo dibuja, lo crea y realmente es una obra increíble, dibujado por David Mazzucchelli. Año 1 es como una especie de startup muy interesante. Realmente ahí puedes ver el tono del personaje y la mentalidad del personaje, así que ese es como el que recomiendo para entrar a los cómics. En Argentina los cómics de Batman en general están en Omnipress, así que los pueden encontrar muy fácilmente. Después voy a recomendar mi favorito personal, que es Batman The Long Halloween, que se publicó entre los años 1996 y 1997. Este está recopilado en un tomo único y también lo pueden conseguir en Omnipress. Está creado y guionado por Jeph Loeb, que ahora está trabajando en Marvel, y está dibujado por Tim Sale. Este es, para mí es como una historia súper clásica que tenés que leer en algún momento, en donde podés conocer un poco más sobre la galería de villanos que tiene Batman y es realmente muy divertido, para mí es súper interesante. Básicamente él se enfrenta a un asesino que no sabe quién es, que mata solo en los días festivos, entonces vos vas atravesando todas las efemérides junto con Batman tratando de descubrir quién es el asesino y a quién va a matar y bueno, un montón de cosas más que no vamos a spoilear. Y la última recomendación es la más obvia me parece, pero no por eso menos importante, que es Batman, el regreso del Caballero Oscuro, guionado y dibujado por Frank Miller. Este
cómic es de 1986. Es lo más cercano a lo que conocemos nosotros de las adaptaciones live action, es como lo más cercano. De hecho, en esto está basada la trilogía de Nolan, que es, por cierto, una de las mejores adaptaciones, no solo del personaje, sino de un personaje de cómics en sí. Esas tres son como grandes puertas de entrada para mí en los cómics. Después tenés clásicos como Batman The Killing Joke de 1988, creado y guionado por Alan Moore. Tiene como co-creador a John Higgins y el dibujante es Brian Boland. Es un cómic increíble, es bastante más fuerte y quizás es para leer un poco más tarde cuando ya estés un poco encariñado con los personajes, pero también es realmente muy interesante y es un clásico en sí mismo. Sobre todo si te gusta el Joker, es como un gran lugar para entrar. Y después algo más contemporáneo quizás, Batman Ego, una novela gráfica que salió en los 2000. El autor es Darwyn Cooke y también es ilustrador, así que también me parece como una buena puerta de entrada. Y después, si dijéramos, bueno, ¿por dónde entrar desde la televisión o el cine? Yo diría que quizás los primeros seriales del 43, del 49 quedaron un poco desfasados y que la serie de 1966, por más de que a mí me divierte un montón y que yo puedo ver un capítulo en un mal día para sacarme una sonrisa, no es el personaje que estamos acostumbrados a ver. Entonces capaz que si lo ven en ese registro, como que no van a entender cómo coexiste la peli de Robert Pattinson de Batman, que se estrenó en 2022, junto con Batman de 1966, pues son dos registros completamente distintos, unos mucho más... son cada uno acorde a su época. El Batman del 60 es mucho más hippie, feliz, alegre y en relación al contexto que se estaba viviendo en Estados Unidos. No nos olvidemos que Batman es un personaje creado por estadounidenses, así que su historia también está ligada a la historia de el país que lo creó. Yo creo que una gran entrada para Batman es la serie animada de 1992, que es Batman, la serie animada, Batman TAS, de Animated Series en inglés. Esa la pueden encontrar en HBO Max, creo que está. Me parece realmente hermosa. La verdad es simplemente hermosa, no hay mucho más para decir. De ahí pueden, no sé, siento como que es el ABC de Batman y que pueden realmente conocer al personaje en profundidad. Es también la serie con la que nos criamos muchos, en repeticiones, porque acá en Latinoamérica llegó bastante más tarde. Y en lo que es una película ya, una live action, yo creo que hoy en día, si yo dijera cómo le recomiendo esto a alguien que nunca vio nada, yo le diría que vea la trilogía de Nolan. No solo porque es uno de mis favoritos, sino porque me parece que es completamente coherente, cohesiva y porque tiene el tono que nosotros conocemos del personaje de hoy. Entonces, Batman Begins de 2005, seguimos con The Dark Knight de 2008 y cierra con The Dark Knight Rises en 2012. Nada, me parece que son como una gran entrada en la versión live action. Si querés ver una serie, Gotham de 2014 no es para nada una mala serie, es como una adaptación muy libre, pero también es un acercamiento muy interesante. Y bueno, en el tema juegos no me voy a meter porque la realidad es que el personaje tiene muchísimos juegos. Está la trilogía de Arkham, que es súper reconocida y que muchas personas que tienen más conocimiento que yo de los videojuegos han hablado muy bien de eso. Así que nada, también lo recomiendo. Está todo el multiverso de Batman Lego, que tiene películas y tiene videojuegos. Me parece una falta de respeto que no hayas hablado de Lego Batman, la película. Bueno, es que justamente para mí, para los más pequeños, esa es una gran entrada, porque es muy divertida. Ouch. Toda la saga de películas, no, bueno, no lo dije por eso, porque sea animada. Lo digo porque me parece que para los más chiquitos puede llegar a ser una puerta más divertida que hacer que vean una peli de Nolan, ¿me entendés? Muy de acuerdo. Bueno, sí. Hay que Lógico. manejar, digamos.
Hay que Igual, marcar los tonos. a mí me llevaron a ver Dark Knight al cine cuando tenía 7. Un poco No, bueno, pero kamikaze. tus papás no están bien para eso, Claro. me parece. O sea, con razón sos medio psicópata. No hacía falta que lo digas en vivo, pero sí. Medio para cerrar las recomendaciones, todas las películas animadas del universo DC yo las recomiendo mucho, las banco un montón. Hay mucha gente que está en contra porque varias de estas películas animadas que van desde, creo que desde los 2000 hasta ahora se siguen haciendo, son todas de como el mismo universo, tienen en general los mismos actores de voz. Son películas que están muy bien, realmente. Algunas pecan de ser una adaptación muy literal del cómic a la película, pero bueno, a mí eso no me molesta. Hay otras, como quizás The Killing Joke de 2016, que es una película que no es tan fiel al material original y a mí, por ejemplo, no me gustó y hay mucha gente a la que no le gustó porque las decisiones creativas de esa película son Sí, problemáticas. Raras. sí, en mi opinión, Pero- tiene un prólogo muy extenso que no tiene nada que ver. Sí. Sí, tiene muchas cosas que son un poquito raras, pero lo que es películas del universo animado de DC sobre Batman y sobre la Liga de la Justicia y todo eso, pues están todos entremezclados. Yo lo recomiendo mucho, es una gran entrada. Y nada, cerrar con que yo creo que nunca he visto casi todas, si no todas, las adaptaciones live action y creo que nunca tuvimos un mal Batman. Incluso lo digo yo que soy una termo total. No hemos tenido malos Batmans, no hemos tenido malos Alfred. Y eso me parece muy rescatable, porque no pasa con todos los personajes que tienen este peso. No pasa realmente porque todos responden a la época en la que salieron y tienen sentido cuando uno los ve y los analiza. Entonces, yo banco el Batman de Schumacher, lo entiendo, no es mi favorito, pero lo entiendo. Y también mencionar que en estos días fueron los cumpleaños de Michael Keaton el 5 de septiembre y Adam West el 19, o sea, hoy. Entonces era como medio imposible no hablar de Batman. Y nada, cerrar diciendo que es el personaje más grande de todos y que veo difícil que en algún momento alguien o algún otro personaje lo supere. El otro día vieron que se hizo viral esto de cuánto piensa tu novio en el Imperio Romano. Bueno, soy con Batman. mi Imperio Romano es literalmente Batman. No hay un día en el que yo no piense en Bruce Wayne. Tipo, ¿qué está haciendo Bruce Wayne? ¿Qué pensaría Bruce Wayne de esto? La menos Eh, psicópata. Sí, bueno, yo he hablado en terapia de Batman. Uf. No, o sea, el personaje y yo somos uno. Así que nada, cerrar con que... Así empieza la secuela de La Isla Siniestra Sí. de Martin Scorsese. Claro. Sí, nada, cerrar con esto. El personaje es increíble y realmente hay una versión de Batman para cada persona. Nada, mándenme un DM, pregúntenme y les recomiendo alguna cosita por acá. Y voy a leer un cachito del chat que están bastante activos. Simón dice Batman de Tim Burton, Batman de Christopher Nolan, Batman de DCU, Batman de Matt Reeves son muy diferentes entre sí. Sí, por supuesto, porque cada director tiene su mirada, tiene su visión y porque también responde a los tiempos y a las épocas en las que sale. Creo que la mayoría han podido respetar los aspectos básicos del personaje. Después se hizo lo que se pudo en tema actuación. Laucha estaba recomendando ahí Batman Arkham Knight y Batman y Robin de Sega. Batman y Robin de Sega era un juegazo. Yo, por supuesto, que lo tenía. Simón puso, unos padres llevaron un niño de 5 o 6 años a ver el Joker cuando fui a verla al cine, me parece muy fuerte. Y para ir cerrando, perdón, puedo cerrar yo con esto, disculpame, me llegué. Homero, Homero, ¿Aló? Homero, aquí hay alguien que quiere ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. Batman es un científico. ¡Que no es Batman! Increíble. Quería eso, quería ponerlo porque fue Laucha con la novia y me parece increíble. Sí, en definitiva, Batman es un científico, es el héroe que necesitamos y es mi favorito. Esto fue Rayos y Centellas, probablemente parte 1, porque podríamos hablar mucho tiempo de Batman.